Flor. Bueno, saben que hoy quería compartirles una palabra que ya la venía preparando, ¿no? Dios me había hablado acerca de esto y vieron que ya venimos hace unas semanas. ¿Se escucha bien o se corta? Bueno, ya venimos hace unas semanas hablando acerca de ser más como Jesús, ¿no? En las células, en los cultos. Es como Dios nos está llamando en este tiempo a que podamos ser como Él, a que podamos hacer que Él crezca en nosotros, ¿no? Y algo muy importante también es que nosotros podamos reflejarlo a Jesús en todas las áreas y en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Y algo que Dios me hablaba, ¿no? Es que a veces vamos a transitar momentos de tristeza, vamos a transitar momentos difíciles. ¿Cuántos pasan momentos de tristeza? Momentos difíciles, momentos de incertidumbre, ¿no? Y eso tiene que ver con las temporadas de la vida, ¿no? Pero a veces podemos encontrarnos como sobrepasados por los problemas, ¿no? O sea, podemos encontrarnos en angustia, como que no podemos salir de esas situaciones, ¿no? Y no sé si alguna vez te pasó, pero a mí me pasó. Y yo ya conocía a Dios tal vez cuando eso me pasó, ¿no? Hay momentos donde vamos a vivir, vamos a pasar temporadas de tristeza, temporadas difíciles, aunque ya conozcamos a Dios, aunque hayamos visto el poder de Dios en nuestra vida, aunque hayamos visto la misericordia de Dios, sepamos que Dios está con nosotros, vamos a transitar momentos difíciles. Y sabes que hay un personaje que me encantó esta historia porque vamos a hablar acerca del profeta Elías. Y cómo hubo un momento en su historia donde él venía de una gran victoria, pero transitó un momento de temor, un momento de tristeza, de ansiedad, que lo llevó a la desesperación, ¿no? A estar muy mal. Y él había sido testigo del poder de Dios, ¿no? Y este punto, esta primer parte se llama Dios no te abandona en medio de la tristeza, ¿no? Ahí para los que anotan, yo les digo. Y sabes que Elías era un profeta de Dios, él era usado por Dios. O sea, Dios le hablaba, él escuchaba su voz, así, loquísimo, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos a veces que Dios nos hable ahí en el oído? Capaz que daríamos más caso, ¿no? Más rápido. Pero, ¿sabes qué? Vemos a través de su historia que a raíz después de que él tuvo una gran victoria, después de eso, él sufrió un momento de tristeza, ¿no? Y yo te voy a contar así rapidito, más o menos, cómo venía en ese momento la historia de Elías, ¿no? Elías, como te dije yo, era profeta, ¿no? Y él se había levantado y había confrontado a 850 profetas falsos que se habían levantado en esa época, ¿no? Estaban los profetas de Baal, los profetas de Acera, y él se había levantado a desafiarlos, él había orado, Dios hizo caer fuego del cielo. Por medio de eso todo el pueblo le dio la gloria a Dios, reconoció que Jehová era el único Dios. Así que nada, una victoria tremenda, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó algo? En ese entonces estaba la reina Jezabel, ¿no? Y cuando ella conoce esto, ¿no? Que a raíz de lo que había hecho Elías, la gente le había dado gloria a Dios, había reconocido que Dios era el verdadero Dios. Jezabel se enoja y le manda una amenaza, le dice que lo va a matar, ¿no? Y cuando este mensaje llega a Elías, lo destruyó, ¿no? Fue algo como lo desmoronó ese mensaje. Y fue algo que lo hizo tomar la decisión de huir al desierto, de huir por un momento de su llamado, de esconderse, de aislarse, ¿no? Él estaba agotado, estaba triste, estaba con miedo. Y en ese momento podemos ver, ¿no? Que en Primera de Reyes 19:3 dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Imagínate, él era un hombre que había orado, había hablado con Dios y Dios hizo caer fuego del cielo. Y a mí me hace pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios, conocemos el poder de Dios, experimentamos su amor, pero así todo a veces llegan mensajes, llega un momento, una situación que nos desmorona?
que nos hace querer ir a ser como Elías, huir al desierto, escondernos, porque sentimos miedo, porque tenemos ansiedad, porque estamos atravesando una tristeza. Y sabes que en ese momento Elías siguió hablando con Dios. Elías le pidió a Dios que terminara con su vida, porque él estaba pasando una frustración muy grande. Y en Primera de Reyes 19:4 dice: y caminó todo un día por el desierto, Elías, ¿no? Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Es re fuerte, ¿no? Pero es lo que sintió Elías en ese momento. Y tal vez vos también te sentís así, o tal vez vos también te sentiste en algún momento harto, cansado por las situaciones, por los problemas que hay en casa, porque hay cosas que no se resuelven, cosas que muchas veces por ahí están fuera de tu control. Pero sabes que a pesar de eso, ¿no? La Biblia nos dice que Jesús ya nos dijo que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicción. Pero sabes que también Él nos llamó a confiar en Él, a que nosotros podamos confiar en Jesús. Y sabes que algo que me encanta de esta historia es que Elías, a pesar de que estaba sintiéndose de esa forma, él no se quedó callado. Porque como yo te dije unos versículos atrás, Elías oró, Elías le dijo a Dios, Elías abrió su boca y expresó lo que sentía. Y eso es tan importante porque él, al expresar lo que sentía, al tener esa conversación con Dios, él confió en Dios. Y a través de eso él siguió escuchando la voz de Dios. Y esto lo ayudó a poder atravesar ese momento de tristeza. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos un momento de tristeza y así, musa, no queremos ni orar, ¿no? Decime la verdad. ¿No te pasó nunca? Que ¿estás triste? Ay, no, mejor no voy a la iglesia porque me siento mal, estoy triste. No, mejor ni le contesto a mi líder. En vez de buscar más a Dios en tu momento de tristeza, no. Pero bueno, hoy la palabra viene a hacernos dar cuenta de esto, ¿no? Otra de las cosas es que Elías también tenía un propósito, ¿no? Como cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabes que tienen un propósito? A ver, levántenme la mano. Dele, no se van a transpirar por levantar la mano. Tu propósito es grande, tu propósito es más grande que las circunstancias que vos vivís. Tu propósito es más grande que tu dolor. Y sabés que a pesar de que Elías por un tiempo, por un momento se sintió mal, por un momento no quería saber nada, quería desaparecer, estaba harto, como dice en la Biblia, ¿no? El amor que él sentía por Dios era más grande que ese dolor. Y el propósito que él tenía en Dios era más grande. Y a través de eso él se volvió a levantar. En Primera de Reyes 19, del 5 al 8, dice: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre las brasas y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse, ¿no? Pero ahí el ángel regresó, dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje, ¿no? Me encanta porque ahí podemos ver, ¿no?, que Dios ya lo había escogido, Dios le había dado un propósito. Y a pesar de que en ese momento Elías se sentía mal, y capaz vos cuando te sentís mal y decís: estoy pasando este momento de tristeza, no, yo no tengo un propósito, si no, no pasaría esto. No, déjame decirte que no es así. Hay momentos, hay temporadas en la vida, ¿no? Como hablaba Bere la semana anterior, no, la otra, ¿no? Que todo tiene su tiempo. Hay tiempos y temporadas donde tal vez vas a vivir una situación que es injusta, vas a vivir una tristeza, pero Dios también está ahí. Y me encanta porque así como Dios en ese momento, en la época en la que estaba Elías, Dios envió un ángel, ¿no? Envió un ángel ahí para que lo alimentara, para fortalecer a Elías. Pero sabes que hoy Dios te rodea de un montón de personas
que vienen a querer alimentarnos con la palabra de Dios, que vienen a querer fortalecernos. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto. Hoy tal vez vos estás triste, estás mal, estás depre ahí, te agarró el bajón. Y tal vez Dios no mandó un ángel, pero tal vez tu líder te mandó un mensaje. Te dijo, hey, ¿qué onda que no viniste al culto? Acordate que tenés escuela de vida. Y tal vez llegaste a la iglesia o lo viste o te encontraste para ir a la célula o algo y te da un abrazo y te da una palabra, o algún amigo que tengas en la iglesia. Yo tengo un montón de amigos que la verdad que me los mandó Dios, pienso yo, ¿no? Porque son esas personas que en los momentos tristes nos dan una palabra, nos dan ánimo, nos ayudan, ¿no? Y la realidad es que Dios hoy quiere que nosotros podamos entender esto. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y es tremendo, ¿no? Me encanta este versículo porque nos habla justamente de esto. Hay momentos donde estamos cargados, donde hay tristeza. Por más que estemos en la iglesia sirviendo, por más que esté todo bien, hay momentos donde vamos a transitar estas emociones. Pero lo importante es que cuando te sientas triste no te aísles. Lo importante es que te puedas pegar a esas personas que te van a alimentar con la palabra de Dios. Esas personas que te van a animar con su oración, con una palabra, ¿no? Es muy importante. Y que entiendas que Dios usa a esas personas para recordarte que el propósito que vos tenés es grande. Y es más grande que tu dolor. Y sabes que en Santiago 5:17... yo saqué un pedacito de este versículo, porque sigue hablando un poquito más, pero dice algo que me gustó mucho porque dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, ¿no? Acá estamos, Santiago, Nuevo Testamento, ¿no? Elías era en Primera de Reyes, así que está en el Antiguo Testamento. Entonces acá vemos que se estaba dando un ejemplo también, así como estamos haciendo hoy en la prédica diciendo no, porque Elías. Bueno, en la Biblia pasó lo mismo, ¿no? Ahí en el libro de Santiago dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y me encanta porque no es que nosotros acá decimos, oh, Elías era un re grosso. Y el único grosso era Jesús, ¿no? Pero Elías fue un hombre como nosotros. Fue un hombre que tuvo debilidades, fue un hombre que tuvo tristeza, que se sintió. En un momento le dijo a Dios, quítame la vida. Él en un momento sintió ganas de morir, ¿no? Y eso habla de la sensibilidad de una persona, ¿no? O sea, de lo que por ahí podemos llegar a sentir nosotros. Y nos demuestra, ¿no?, en esta historia que uno puede estar mal, pero aún así te podés levantar, ¿no? Así como Elías se levantó y alcanzó lo que Dios había soñado para él, así nosotros también podemos lograrlo. Algo clave es que nosotros no dejemos de hablar con Dios. Como yo te decía hace un rato, Elías estaba triste, estaba angustiado, estaba mal, pero él no dejó de hablar con Dios. Y él no dejó de escuchar la voz de Dios, que eso es tan importante. Y algo que también él hizo es que él aceptó la ayuda que Dios le había enviado, ¿no? Él aceptó en ese momento lo que ese ángel le vino a dar, comió, bebió, descansó y se levantó y siguió porque tenía un largo viaje todavía. Todavía tenía propósito. Y sabés que aunque nosotros a veces pasemos por esas situaciones, por momentos donde vos decís, nadie me entiende cómo me siento, lo que me pasa, aunque pasemos por esos momentos de frustración, de angustia, Dios está ahí a nuestro lado para fortalecernos. Y también nos envía a esas personas para que nos ayuden a alcanzar nuestro propósito. Y yo me anoté acá unas preguntas que me gustaría que si vos tenés ahí para anotarte, las anotes o que puedas ir reflexionando. Y que pienses esto, ¿no? ¿Cómo estás transitando los momentos de tristeza? ¿Cómo estás transitando esos momentos donde te sentís frustrado, frustrada, cansada? Cuando sentís dolor, ¿hablás con Dios o te quedás callado? Ignorás.
¿Le contás a tu líder, le contás a esa persona que Dios puso en tu vida para ayudarte? ¿O te lo guardás, te aislás? Porque sabes que es muy importante de la manera en la que nosotros podamos salir de la tristeza. Algo que Dios quiere es que nosotros podamos pasar, algo que Dios no quiere, lo dije al revés, es que nosotros no pasemos la tristeza en soledad. No quiere que estemos solos en esos momentos. Dios nos rodea de una familia en la iglesia, nos rodea de personas justamente para que, no solamente para celebrar los buenos momentos, sino también para que podamos acompañarnos y fortalecernos en los momentos difíciles. Y sabes que cuando nosotros nos callamos, cuando nosotros no hablamos, el dolor crece. Cuando yo me callo y me guardo lo que me está pasando, el dolor, los pensamientos, es como una oscuridad que empieza a crecer. Y te aislás y te callás y ya no decís nada y empezás a faltar a la iglesia y empezás a estar mal, ¿no? Pero es muy importante que nosotros podamos identificar en esos momentos que estamos mal y poder hablar, porque el hablar nos hace salir de esa oscuridad. El hablar nos hace libres. Y el hablar con Dios, pero también el hablar con las personas correctas, ¿no? Y ya vamos por el último punto, el tercer punto. Así que si quieren ir subiendo los músicos. ¿Sabes qué? Algo que me encanta es que Jesús entiende nuestra tristeza. Y vemos en Hebreos 4:15, hay un versículo que dice que nosotros, mira, lo leo de acá. Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y sabes que, si querés, anda poniéndote de pie, porque vamos, este último punto a mí me gustaría que le podamos poner mucha atención, pero también que podamos abrir nuestro corazón. Y sabes que me encanta este versículo, porque acá podemos ver que Jesús, siendo Dios, Él vino y Él estuvo en un cuerpo así, en un cuerpo de hombre. Y como dice la palabra, ¿no? Dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, porque Jesús transitó esta vida y Jesús entiende nuestras debilidades. Así que eso es tan importante, que vos entiendas que Jesús entiende tu tristeza, que Jesús entiende tu debilidad, porque Él también pasó por esas tristezas. Y Él es nuestro mayor ejemplo en todo, ¿no? ¿Quién sabe que Jesús es su mayor ejemplo en todo? A quien nosotros tenemos que mirar, como cantábamos hace un rato, es a Él. Y sabes que Él tuvo un momento de mucha tristeza, que fue en el momento que Él estuvo en Getsemaní. Y dice en Mateo 26, del 37 al 39. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y dice que Jesús se adelantó un poco más y se inclinó inclinó su rostro hacia la tierra, y mientras oraba, Él hablaba con Dios y le dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y sabes que me encanta esto porque me encanta, me pone triste, ¿no? Pobre Jesús. Pero me encanta cómo está expresada esta palabra, ¿no? Porque vemos que Jesús no escondió lo que Él sentía. Jesús se expresó, Jesús incluso en ese momento de tanta tristeza y tanta angustia no se fue solo. Él estaba ahí con Pedro, con Santiago, con Juan. Y en ese momento, Él no solamente se rodeó de personas para que velaran, para que oraran con Él, sino que también oró. Él también se apartó y habló con Dios. Y le pidió a Dios que intervenga, le pidió a Dios que haga su voluntad. Y Dios lo fortaleció para que Él pudiera cumplir su propósito. Y
me encanta esta palabra, ¿no? Porque acá vamos entendiendo, ¿no? Que cuando parece que nadie entiende nuestra tristeza, cuando parece que estamos solos en medio de la angustia, Jesús sí nos entiende. Jesús nos muestra, ¿no? Que está bien reconocer nuestra tristeza. Él no dijo, ay no, yo soy Dios y no puedo sentirme mal, ¿cómo les voy a decir a los chicos que estoy triste hasta la muerte? No, Él habló, Él expresó, Él abrió su corazón. Y eso es algo muy importante y muy valioso que nosotros tenemos que entender. Que nosotros cuando transitamos momentos de tristeza tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que expresarle a Dios cómo nos sentimos, pero también tenemos que rodearnos de las personas correctas para que nos puedan ayudar. Y sabes que en Lucas 22:43, en ese momento, ¿no? Que Jesús estaba ahí orando. Ese yo no lo puse, pero me lo anoté después. Por ahí estaba. Sabes que ahí Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús. Y me encantaba porque encontré como esa similitud con la historia del profeta Elías, ¿no? Pero me parece tan importante que en ese momento Dios también envió un ángel para fortalecer a Jesús. Y para que Él pudiera ahí ser fortalecido, tomar esa fuerza que necesitaba para todo el sufrimiento que iba a venir por delante. Pero, ¿sabes qué? Lo que más me vuela la cabeza es que Jesús le había pedido a Dios que se haga su voluntad. Jesús entendía que el propósito que Él tenía era más grande que el dolor que estaba transitando y que el dolor que iba a transitar. Porque no te olvides que Jesús subió a la cruz, fue ahí colgado, fue latigado, fue escupido por vos y por mí. Y me encanta porque Él le pidió a Dios que se haga su voluntad. Y muchas veces nosotros esquivamos esa oración, ¿no? Es como, Dios, estoy triste, pero quiero que pase esto. Y no le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Pero qué tan importante es entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable para nosotros. Y es muy, muy valioso que podamos entender eso y que en este tiempo, también en los momentos donde nosotros sintamos angustia, donde nos sintamos tristes, solos, que podamos pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida. Y lo último, ¿no? Dice, yo me anoté como unos puntos. Tenemos que ser sinceros con Dios, ¿no? A mí me gustaría que hoy te vayas y te acuerdes de esto. Que tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que hablar con Dios y contarle realmente cómo nos sentimos. Tenemos que entender que nuestra fortaleza solamente viene de Él. Que el tiempo no te va a sacar de la tristeza. Que el tiempo no te va a sacar del dolor. El que te va a fortalecer en los momentos de angustia es Dios. Entender que tenés un propósito y que tu propósito es más grande que la situación que vos estás viviendo hoy. Que tal vez estás viviendo algo horrible, tal vez en casa hay violencia, tal vez hay un divorcio, tal vez te rompieron el corazón porque lo entregaste antes de tiempo, tal vez estás pasando un momento de donde sufrís bullying, donde tus amigos te dejaron de lado y es una gran tristeza. Pero déjame decirte que tenés un propósito y tu propósito es más grande que lo que estás viviendo en este tiempo. Y por último, busca ayuda, no te aísles. Cuando estás triste, no te aísles, no te encierres en tus pensamientos. Habla, abrí tu boca, tenés una familia acá, una comunidad de fe, todos estamos dispuestos a escucharte. Pero seguramente hay una persona que Dios puso en tu vida para acompañarte en esta temporada. Acércate, habla. Ahí están los líderes, están los maestros de escuela de vida, están nuestros pastores que son ahí súper accesibles para poder hablar con ellos, pedirles un consejo. Y me encantaría que en este momento podamos orar y que vos puedas realmente abrirle tu corazón a Jesús, que en este momento podamos orar y que puedas identificar si vos estás pasando un momento de tristeza, un momento de angustia. Ya cerrá tus ojos y vamos a arrancar a orar. Señor, en el